Y gracias a Dios por lo que se estuvo compartiendo, por las alabanzas, por la palabra, por los agradecimientos, ¿sí? Y que el Señor siempre nos llama a ser agradecidos con Él, ¿no? No podemos decir, mirá, el Señor no hace nada con mi vida, ¿no? Y de eso se trata lo que quiero hablar hoy. El Señor siempre hace algo, hermano, hace algo con nosotros. Y no te estoy diciendo que vi un ángel que vino y me dijo, mirá, Elías, hoy te va a pasar esto. No se trata de eso, sino de abrir nuestros ojos y tomarnos, aunque sea unos minutos, para decirle al Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por el aire que respiro, ¿no? Por todas las cosas que tú me das, porque sé que todo lo que tengo y lo que soy es por ti y para ti, ¿no? Pablo se basó en una oportunidad en Atenas, de una frase que conocían muy bien los que estaban ahí, los atenienses, que decía que por Él, ¿sí?, nos movemos, que somos de Él, por Él y para Él, ¿no? Nos movemos y por Él somos. Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios, todo lo que somos y lo que tenemos es por Él y para Él, amén. Así que quiero compartir unos versículos en el Evangelio de Mateo. Acá lo estoy buscando, lo tenía acá. Acá está. Tu nombre, el nombre de Mateo, vamos a compartir en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25. Y bueno, que podamos prestar atención un poco a lo que quiero compartir, ¿sí? Que el Señor nos esté hablando. Hemos orado, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, como mencionaba, ¿sí? Hay algo que me impacta mucho, la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Desde Génesis, ¿no? El Éxodo, cómo el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, ¿verdad? Y ellos, siendo esclavos, tuvieron que trabajar, tuvieron que hacer las pirámides y esas cosas que vemos, hermanos, que quedaron como una de las maravillas del mundo, ¿no? En Egipto quedaron, y esas se mantienen aún hoy en día, ¿no? Esas bases, cómo fue formado eso, ¿no? Fueron haciéndolo, trabajándolos, el pueblo de Dios en esclavitud. Podemos ver que era un trabajo muy forzado. Y lo que me llama de las pirámides es que nosotros, ¿cómo hacemos para destruir una pirámide? Es imposible, ¿no? Porque es un triángulo que tiene 3 lados iguales, 3 caras iguales, donde la base es la más larga y más grande que hay, y luego se va haciendo más chica a medida que va creciendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y la parte de la punta es la cúspide, ¿no? La parte más alta es más chiquita, ¿no? Pero sigue la misma forma del triángulo, ¿sí? Es como un triángulo enorme. No hay manera, ¿no?, de eso. La pirámide en muchas personas simboliza el éxito, pero sobre todo estabilidad. Tengo una buena base y no hay manera de que nadie me pueda destruir la base que tengo, ¿no? La parte de arriba es la más, digamos, chica, pero la base es la más sólida, ¿no? Es una base sólida y ancha por todos lados y luego se va estrechando a medida que sube. Es un símbolo de éxito porque sube muy alto y también es un símbolo de gran estabilidad. Es muy difícil derribarla porque precisamente tiene gran estabilidad. Si mejor es la base, más se puede subir arriba. Fíjense, el hermano Marco que está con la construcción sabe, ¿no?, lo que es los edificios. Me acuerdo que estaba viendo un video había un programa, no sé si se acuerdan, que se llamaba CQC, y había un periodista que hacía el proteste ya. Y este periodista lo llamaron de Ramos Mejía, dice, había un video que lo estaba viendo, que en Ramos Mejía los vecinos estaban indignados porque era una zona residencial donde había casas nomás, pero en cierta parte, en la cuadra, en la manzana, estaban edificando un edificio de 6 pisos, donde no solamente estaban haciendo eso, sino que no era permitido, tenían los planos que tenían que ser de 4 pisos para que tenga la parte, el subsuelo, ¿no? Bueno, la cuestión es esta, que estaban indignados los vecinos, ¿sí? Al día de hoy, la obra sigue estando ahí, no la derribaron, nada, ¿sí? Se estaba rompiendo los pisos de los vecinos, un desastre, ¿no? ¿Por qué?
porque la base, vamos a lo mismo, tienen que respetar lo que es el terreno y hacer unas buenas bases, y tienen que respetar lo que es los planos. ¿Hasta cuánto puede aguantar las columnas y esas cosas? ¿Me siguen en eso? Pero en el triángulo, en esto, una pirámide, la base es enorme, ¿no? Y como lo podemos mencionar, y mientras más es mejor la base, se puede subir más arriba. Y hay dos dibujos que quiero compartirles antes de leer la palabra de Dios. El primero, un solo dibujo, sencillamente, no soy buen dibujante, antes sí, bueno, antes dibujaba, me acuerdo, pero ahora no. Prisi sí me puede ayudar a dibujar, dibuja mejor que yo. Hay una persona que se llamó un tal Maslow en la psicología hace muchos años, y esta persona, ¿por qué es reconocida a nivel mundial? Porque esta persona creó una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, o la orden de las necesidades según Maslow, ¿sí? Así que no se rían de mi pirámide. Miren, yo dibujé acá para mostrarle, esta es la pirámide que dibujaba este señor. Fíjense en que es una pirámide, no un triángulo, que tiene 5 cosas ahí, ¿no? La base sólida es la más larga y a medida que va creciendo se hace más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Y este Maslow decía esto: hay una jerarquía de necesidades humanas. Y esta pirámide la utilizaron durante mucho tiempo, ¿sí? Y aún la siguen utilizando muchas empresas a nivel publicidades, a nivel necesidades humanas. ¿En qué sentido? En que, bueno, según lo que dice Maslow, bueno, vamos a hacerle la vida más sencilla, más fácil a los seres humanos, y bueno, vamos a crear ciertos productos para hacerlo un poco más feliz a las personas, ¿no? Y este Maslow decía esto, que hay una serie de necesidades. En primer lugar, la base de la pirámide dice fisiológicas. Este Maslow decía, mirá, las necesidades del ser humano, las primeras necesidades son las necesidades fisiológicas, ¿sí? ¿Cómo sé yo esto? ¿Qué es lo primero que necesita un ser humano? A ver si me ayudan a pensar un poco. ¿Qué necesito para vivir primeramente? Agua, ahí está. ¿Es una necesidad fisiológica? Claro que sí. Sin el agua nos morimos. ¿Qué más? Muy bien, Mateo, la comida. Necesitamos comer, ¿sí? ¿Qué necesitamos? También los pulmones, necesitamos respirar, necesitamos aire, ¿no? Necesitamos la alimentación, necesitamos dormir, ¿sí? Gran parte de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, la gran parte de nuestras horas están en nuestra cama, ¿sí? Entonces en las empresas, bueno, dicen Simmons, ¿no? Los colchones, descansar en primera clase, hay una publicidad, ¿no? También para decirte, mirá, tenés una necesidad fisiológica vos y yo, todos los seres humanos nacen con esta necesidad de que nuestro cuerpo necesita descansar, ¿no? Entonces son necesidades fisiológicas. Luego, necesidades de seguridad. Seguridad en este sentido física, una seguridad de empleo, necesito estabilidad en la segunda parte de la pirámide, ¿sí? También de recursos moral, familiar, necesito una seguridad en mi salud, necesito estar bien físicamente, saludable, ¿sí? Y este Maslow iba planteando esto, ¿no? Luego de la alimentación, luego del agua, de la comida, viene lo que es la seguridad, que tiene que ver con esto, ¿no? Luego tenemos en la parte del medio lo que es amor, ponemos, ¿no? O afiliación. Y esto significa la necesidad de amistades, de afecto, de intimidad, incluso íntima en el matrimonio, ¿no? Sabemos que el mundo está distorsionado en ese punto, ¿no? Y en cuantas otras cosas. Y la amistad, ¿sí? A nivel mundial dicen esto, ¿no? El afectivo en cuanto a hermanos, la familia, ¿no? El noviazgo, el casamiento, los hijos a los padres a los hijos. Está esa necesidad en el medio, en la pirámide, según este psicólogo que le planteaba a todas estas personas, ¿no? Que fue reconocido por eso. Y luego tenemos el reconocimiento arriba. Fíjense en que se va haciendo más chico, ¿no? Pero la base es lo que sostiene todo eso, ¿no? La fisiológica. Y en el reconocimiento, hermanos, tenemos el autorreconocimiento, la confianza, lo que tiene que ver con la autoestima, con el respeto a uno mismo, con el respeto de los demás, con el éxito, ¿sí? Y esta
necesidad está antes de la cúspide, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Luego de que tengo todas estas necesidades claras, una buena base, ¿sí? En amistades, en seguridad, ¿sí? En fisiológicas, el reconocimiento de los demás, me reconocen porque soy algo, ¿sí? El reconocimiento propio, la autoestima. Por último, tiene lo que se llama autorrealización, o puse acá como hay chiquitos que no lo van a ver seguro, parece letra china, trascendencia, trascender. Bien, esa es la cúspide. ¿Y qué significa esto? La creatividad, la espontaneidad, ¿sí? Falta de prejuicio, dice, aceptación de hechos, resolución de problemas. Ahí es cuando el ser humano se siente, ya está. El sueño americano está en mi vida. Mírenme a mí, mirá, estoy realizado, ya tengo todo, mi vida planeada, ya tengo toda mi planificación, mi vida está realizada. ¿Sí? Tengo toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, un buen auto, un buen pasar económico, ¿sí? Tengo una casa para irme de vacaciones, etc. Pongámosle las cosas que le pongamos y también a uno mismo, ¿sí? Falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, trascender, autorrealización. Bien, esto es a modo de introducción, ¿no? Que quería dejarles. Ahora sí, vamos al texto. ¿Tenemos ahí Mateo? Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, y esto me meditaba, ¿no? En mi vida personal, primeramente, con Jesús pasa distinto. Con Jesús es diferente en la vida cristiana, ¿sí? Hay una pirámide que vemos en el capítulo 6, versículo 25, que Jesús te quiere presentar a vos y a mí en esta noche. Y quiero que nos quedemos con algo, ¿no? Que nos quedemos con algo que es la pirámide de Jesús. Y luego le muestro más o menos de qué tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué estamos hablando, no? Dice, versículo 25, dijo Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Decía Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros, no valen ustedes mucho más que ellas? El 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice el 28, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. El 30 dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? El 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las personas que no tienen a Jesús, las personas del mundo buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La palabra famosa, conocida, el versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34 termina, dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Podemos ver, si lo contamos, como 3-4 veces que Jesús le dice a los discípulos, no se afanen. Fíjense que dice, en Lucas también lo vemos en capítulo 12, que le dice a sus discípulos, no le está hablando a las personas que no lo estaban siguiendo, sino a los seguidores de Jesús, a sus discípulos que tenían una cercanía íntima con él, ¿no? Jesús le dice, no se afanen. ¿Saben lo que quiere decir la palabra afanarse? Está hablando de una distracción. Estamos en un mundo lleno de ruido. Las noticias, los medios de comunicación. Yo puedo ahora tocar 2 veces con mi dedo y entro en las redes sociales, veo las noticias en Facebook, en Instagram, noticias malas, ¿no? Puedo distraerme fácilmente, ¿no?
Y esta palabra que dice el Señor de no afanarse tiene que ver con una atracción hacia varias direcciones. ¿Sí? Yo estoy en un punto específico acá, parado, pero hay una atracción acá o atrás mío, en cualquier lado, donde puedo desviar mi mirada, ¿no? Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no se afanen de eso. ¿Pero qué cosa, hermanos? Dice, por tu vida misma, ¿sí? No te distraigas por tu vida. El versículo 26 decía, por la comida, y Jesús hace un ejemplo tan sencillo, hermanos, y quiero que me sigan con esto, ¿no? Primeramente dice en el 25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, decía Jesús, a las aves del cielo. Yo me imagino que estaba Jesús ahí, ¿no? En ese momento estaban los discípulos, miren los pajaritos, miren las aves del cielo, ¿no? Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial, el Señor, el Dios soberano, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? En primer lugar, Jesús le está diciendo, miren la comida que ustedes puedan llegar a tener. El Señor alimenta a estas aves, a estas criaturas tan insignificantes, y el Señor le está diciendo de la misma manera, ustedes no son más importantes que ellas, no son más importantes ustedes, le dice el Señor, que las mismas aves. Y dice, ¿y quién de vosotros, en el 27, tenemos otra pregunta que dice el Señor, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura 45 centímetros. Está diciendo Jesús, de la parte del codo al dedo mayor que tenemos en nuestros 5 dedos en la mano, ¿quién de ustedes puede, en otra versión dice, añadir a su vida 1 hora más? Mirá, yo decido a mi vida, Elías, que voy a vivir, mis días están contados, bueno, pero voy a añadir 1 hora más a mi vida. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, si ustedes saben que Dios es el dueño de tu vida, si ustedes saben que el Señor tiene el control de tus alimentos, como estábamos viendo en la comida, ¿quién de ustedes puede decir, mirá, voy a vivir un poco más porque se me antoja a mí? Si Dios es soberano aún de las pequeñas cosas como la comida, como las aves, hermanos, el Señor también es dueño de nuestra vida, que tiene aún mucho más valor que algo tan pequeño y tan frágil, insignificante como son los pajaritos, como son las aves. ¿Se entiende, hermano, eso? ¿Quién de ustedes puede añadir, por mucho que se afane, por mucho que tenga esa distracción, ese afán, hermanos, ¿sí? Atracción y esa preocupación profunda, lo dicen otras palabras, añadir a su estatura un codo más? No, y estoy preocupado con esto, con aquello, por más que me afane mucho, por mucho que me afane, el Señor tiene contados mis días, ¿sí? El Señor ya sabe todas las cosas, hermano, ¿no? Y no es drástico para nosotros, no es, uy, qué drama, qué preocupación. Si nosotros estamos en las manos del Señor, hermanos, realmente podemos tener paz en nuestro corazón, aún por la comida. Amén. Y el 28 y 29 vuelve al Señor a tocar otra cosa que es por el vestido. Dice, por el vestido, dice, ¿por qué también se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria, ni aun Salomón con todo lo que él es y con todo lo que él ha sido y ha hecho en el tiempo de Israel, hermanos. Cuando hablamos de Salomón estamos hablando de que Israel en ese tiempo era la potencia mundial de todo el mundo. En el tiempo de Salomón tenían, hermanos, tanta riqueza que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, lo podemos ver, y en Crónicas también en el segundo libro, que el oro, hermano, era como montañas. Cuando nosotros pedimos el corralón o 1 metro de piedra, era el oro, para que tengamos alguna ilustración, estaba tirado en la calle, de tanta riqueza que tenía el pueblo de Dios en ese tiempo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de Salomón venían los sabios de otros países, venían los reyes de otros países, venían a ver si era realmente verdad lo que se decía, la fama que se extendió por todo el imperio, por el pueblo de Israel, hermanos. Era tremendo esto. Y esta fama, esta prosperidad fue dada de parte de Dios, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que las riquezas, el oro, todo lo que tenía fue por mandato de Dios, ¿sí? Porque Él pidió sabiduría. Y dice la palabra de Dios, Jesús diciendo, con toda su gloria, ni aún incluso Salomón,
se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, dice el Señor, ¿no? En cierta oportunidad, en el tiempo de Salomón, vino una reina, vino a visitarlo a Salomón y le dice en otra palabra: mirá, Salomón, vengo a vos, con otro sabio venía, porque para ver si realmente lo que se decía de vos era cierto, para ver si realmente tu gloria era real, era verdadera. Y luego responde esta mujer, dice, y puedo decir claramente ahora que estoy acá, que ni la mitad de lo que me dijeron se compara con ver con mis propios ojos toda la gloria, toda tu gloria, todo tu reino, todo tu imperio. Y Jesús dice que algo tan insignificante, así como la comida, los pajaritos que tienen los alimentos, Jesús dice en el 29, ¿sí?, se vistió como uno de ellos, como los lirios del campo, que también los lirios del campo es creación de Dios, hermanos. Ni aun Salomón pudo vestirse tan hermoso, con toda su gloria, con todo lo que tenía, ni aun el hombre puede vestirse como algo tan insignificante y menos importante como lo es una simple flor del campo, ¿sí? Y dice que esa hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no va a hacer mucho más con ustedes, hombres de poca fe, hermano. Y acá lo que está diciendo, que lo he anotado, primeramente, que nos habla de no afanarse, aunque muchas cosas parezcan inquietantes. Jesús les recuerda a sus discípulos que Dios es mayor que todas las circunstancias humanas. Y la referencia a Salomón en todo su esplendor refrenda la declaración que hace Jesús de una enseñanza de sabiduría que sobrepasa la enseñanza y las bendiciones de aquel rey. Jesús, cuando te decía estas cosas, hermano, yo me imagino a los discípulos, ¿sí?, era como algo que te chocaba directamente, una sabiduría de parte de Dios, porque Dios mismo estaba ahí hablando con ellos. Dios mismo le había dado, Jesús mismo le había dado a Salomón eso, hermanos. Desde Génesis a Apocalipsis estaba Jesús en el asunto, en la Biblia lo podemos ver, Dios mismo. Y le decía esto, hermanos, sobrepasa la sabiduría de Jesús a la de Salomón. Salomón era un coleccionista de recursos, pero Jesús le dice a sus discípulos que no debían vivir así, sino más bien confiar en el Señor y descansar en sus bendiciones. Él puede cuidar de los humanos igual que puede hacerlo con otras criaturas. Por eso leíamos en el 30, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Acá, como vemos esta palabra, hermanos, en el versículo 30, el escritor usa una palabra que se llama matiana, para decir a los discípulos hombres de poca fe, y no se dice que la audiencia tenga muy poca fe, ¿sí? No se dice que la audiencia tenga muy poca fe, sino que esta sabiduría tiene el propósito de reforzar, aumentar y extender esa fe. Jesús sabe lo que le está diciendo en otras palabras, que yo quiero llegar a esto, hermanos. Dice, no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Tienen una fe débil, tienen una fe, ¿sí?, que no pueden ver más allá de las circunstancias, pero nosotros como hijos de Dios, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si ponemos a Jesús en primer lugar, hermano, podemos tener esa fe que sobrepasa todas circunstancias, esa fe con la mirada puesta en el Señor, como le decía el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Mirá, Jesús, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, las distracciones, ¿sí?, no me distraen. Todo lo que pueda darme el hombre y ofrecerme no van a satisfacer el corazón de una persona, como le decía Lewis, que fue creada para el cielo, hermanos. Nada en este mundo nos puede satisfacer sino solo Jesús. Amén. Por eso debemos buscar primeramente el señorío de Dios. Por eso dice Jesús, el 31, no se afanen, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre, celestial, sabe que tienen necesidad de estas cosas. Hermanos, vieron que nosotros decimos,
la palabra del Señor como cristianos nos manda a orar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nos manda a orar, ¿no? Nosotros sabemos, así como leemos este pasaje, que Dios sabe de qué tenés necesidad, hermano. El Señor sabe cuáles son mis necesidades, pero el Señor también nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿sí? Y lo paradójico de esto es que está en el próximo capítulo, en este mismo evangelio que estamos leyendo, capítulo 7, versículo 7, Jesús sigue hablando de esto, hermanos. Jesús quiere que le presentes tu necesidad al Señor. Amén. El Señor tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, hermanos. Como compartía, debemos buscar primeramente el reino de Dios, ¿sí? Y no estamos diciendo el reino de Dios es un lugar, no, el reino de Dios es un lugar, no. ¿Sabe lo que está diciendo? Busca el señorío de Dios, busca el dominio de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, ¿sí? ¿Qué significa esto, hermano? Cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos a Jesús, le decimos, Jesús, vos sos mi Salvador, vos me salvaste en la cruz del Calvario. Vos diste tu vida por mí. No siendo merecedor, Señor, puedo estar en tu camino. Puedo ser llamado hijo, puedo ser llamada hija de Dios. El mejor título, Señor, lo tengo gracias a tus méritos. Soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y no solamente digo eso, que tú eres mi Salvador, Señor, sino que tú eres mi Señor. Reconozco que tu señorío está en mi vida, que no soy dueño de mi propia vida, sino que tú eres el dueño de mi vida, Señor. Cuando estamos diciendo eso, que Jesús es nuestro Salvador, también estamos diciendo que Jesús es nuestro Señor. Amén. Cuando proclamamos, hermanos, su señorío, su dominio, por las necesidades que estemos pasando, podemos estar toda la noche hablando y contándote, mirá, cuáles son mis necesidades, las necesidades que tengo. Y vos también, hermano, ¿sí? Pero Jesús te está diciendo que miremos a Él y que busquemos ¿qué cosa? Primeramente, el señorío del Señor y su justicia. Nuestra más grande necesidad, ¿sabe qué está diciendo? Es ser salvo bajo el reinado de Dios, bajo su reino dominio. Y el uso de dominio es preferible en este versículo, hermano, porque hace referencia a un reino o ámbito. Cristo es mi Señor y mi Salvador, ¿sí? Cristo es mi ámbito. Cristo es mi mayor recurso. El mayor recurso que tengo es la gracia salvadora del Señor, hermanos. Somos sus hijos. Amén. Por eso, la palabra de Dios nos dice que primero busquemos su reino. Y fíjense, dice el 33, y su justicia también. Y esto también quiero leerlo, lo tenía acá anotado. La justicia de Dios, ¿sí? Y vos me podés decir, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Quién es Dios y qué hace? Resumido en estos términos, hermanos. Y quiero que me acompañes para responder esto en Romanos capítulo 1, versículo 17, si alguien lo quiere leer. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 y... Sí, amén. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, gracias. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso, hermanos, la justicia de Dios, ahí nos habla que es el fundamento para quienes somos nosotros y qué hacemos. La vida cristiana deriva enteramente de la justicia de Dios, su voluntad encarnada en Cristo. Es hacernos justos delante de Él. En otras palabras, ¿saben lo que es la justicia de Dios? Es el carácter moral de Dios. Es el carácter moral de Cristo. Hermanos, vieron que hay unas personas que dicen, no, yo soy una buena persona, mirá todas las cosas que hago. Yo soy buena persona, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que nosotros realmente para ser morales en este mundo de inmoralidad, en este mundo, ¿sí?, de pecado, en este mundo de contaminación, es realmente tener el carácter de Cristo.
Amén, ¿me siguen? Porque dice la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso la fe no es creer en algo sin tener pruebas. Vos me podés decir, mira, yo creo en Jesús, pero no tengo pruebas. No, sino que la fe es confiar en alguien en forma participativa. En forma participativa, hermanos. La fe no es simplemente pensar en nuestra mente, sino que es afirmarlo con nuestra vida. Es de qué manera logramos estar en la justicia de Dios. No solamente, creo, pero no tengo pruebas, sino confío en alguien, y en este caso nosotros confiamos en Jesús en forma participativa. ¿Cómo confío en Jesús? Porque realmente quiero tener su carácter, porque realmente estoy buscando primeramente el reino, el señorío de Dios en mi vida, y porque realmente quiero que la justicia de Dios gobierne mi vida. ¿Se entiende, hermanos? El carácter de Cristo gobierne mi vida, hermanos. ¿Sí? La justicia de Dios personificada y encarnada en Jesús, hermanos. En otras palabras, que es realmente vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Mirá a Jesús. No mire las circunstancias, no mire los problemas. Mirá a Jesús. ¿Cómo puedo mirar a Jesús, Elías? Bueno, orando, leyendo su palabra, diciendo, Señor, quiero verte. Señor, quiero verte en mi vida, en mi corazón. Trata conmigo, hermanos. ¿Cuántas cosas le podemos decir al Señor en intimidad y tener una relación, ¿sí? Y una comunión personal con Cristo por medio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, vino a hacer morada en vos y en mí. Amén, hermanos. Por eso, qué bueno es eso. Fíjense que Maslow decía mira, las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades realmente de amistad, de amor, ¿sí? De reconocimiento. Necesito ser reconocido para luego autorrealizarme. Y quiero presentarte, como estábamos compartiendo, cuáles son las necesidades de Jesús. Sencillamente dos, hermanos. Fíjense, la pirámide de Jesús cambia. En primer lugar, la base no es la cúspide que tenía Maslow, sino que la cúspide que tenía Maslow es la base que Jesús le presenta a los discípulos, la trascendencia. Y luego arriba está el resto. ¿Cuál es la trascendencia? Tener a Jesús en nuestro corazón, buscar su reino y su justicia. Amén. Fíjese que dice, buscar primeramente. Lo primero básicamente tiene que ver con nuestra identidad, hermanos. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos realmente? ¿Qué es lo que te hace sentir importante a vos, hermano? ¿Y qué es lo que me hace sentir importante a mí? ¿Qué tipo de cosas son las que te dan identidad? ¿Quién me define a mí realmente que soy Elías Escubilla? ¿Qué realmente me define a mí, hermanos, lo que soy? Porque al final es un tema de identidad esto. Al final se trata de quién soy y quiénes somos. ¿Qué es aquello que te hace sentir y ser lo que sos? El trabajo me hace sentir, la ropa que he visto, la camisa, la remera, lo que calzo, me hace definir quién soy. ¿De qué trabajo me hace definir quién soy, hermanos? ¿Sí? ¿Qué como? ¿Cuánta plata tengo en el bolsillo? ¿Me hace definir quién soy? ¿Qué es lo que te hace sentir bien y lo que te hace definir quién sos? Jesús no te dice que no sos importante, sino que es lo primero para vos y para mí. Y dice el 33, como leíamos, poner a Dios en primer lugar es lo más importante, porque si ponemos a Dios en primer lugar, eso es la pirámide que vamos a tener, eso es lo sólido, y hay una promesa de parte de Jesús de que todo lo demás será añadido. Fíjense en cómo termina el versículo 33. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar. Si quiero, no, es una orden, dice buscad en imperativo. Pero ¿qué cosa? Primeramente, porque podés buscar muchas cosas si querés, ¿no? Pablo decía, todo me es lícito, mirá, todo tenés permitido, pero no todo conviene, ¿sí? Todo te es lícito, pero no todo te edifica, no todo va a edificar tu pirámide en la vida cristiana. Lo único que puede edificarte, como dice la palabra de Dios, decía Pablo, miren a cada uno de ustedes cómo sobreedifica en oro o en piedras preciosas o en madera, en hojarasca.
¿Cuáles son la base? La base tiene que ser Cristo. Y nosotros edificamos sobre el fundamento que está puesto, que es Cristo, y es el fundamento de nuestra pirámide inamovible. Amén. No hay otro fundamento, solamente Jesús es el fundamento, hermanos. Es la piedra angular. Y por eso, dice el versículo, primeramente el reino de Dios. Primeramente, Señor, en este día y todos los días, hasta que tú vengas, quiero buscar tu señorío sobre mi vida, tu dominio sobre mi vida, tu dominio sobre mi trabajo, tu dominio sobre mi ropa, tu dominio sobre mi familia, tu dominio, Señor, por todas las cosas que me estén pasando, por lo que voy a comer, Señor, tu señorío está. Señor, tu dominio está en mi mesa, tu dominio está en mi heladera, tu dominio está en mi calzado, en mi abrigo, ¿sí? Y tu justicia, Señor. Y no solamente que voy a buscar eso, sino que voy a buscar parecerme más a Jesús todos los días. Quiero tu carácter, quiero tu justicia en mi vida, hermanos. Amén. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, porque la palabra de Dios nos dice que ahora somos justificados por la fe en Jesús. Y como somos justificados, somos declarados justos delante del Padre, como si nunca hubieras pecado vos y yo, hermanos. Pero cada día tenemos que entrar al trono de la gracia y decirle al Señor estas cosas. Señor, tu señorío gobierna mi vida. Hay una canción que decía un cantante, entra en mi casa, entra en mi vida, decía, sana todas las heridas. ¿Sí? Dame de tu santidad, quiero amarte, no me acuerdo esa parte, pero dice, entra en mi casa, decirle al Señor eso, ¿no? Y su justicia, y termina el texto 33 diciendo, y todas estas cosas. ¿Qué cosa mencionábamos, hermanos, del 25? Todo esto es lo que estábamos diciendo. Todas estas cosas, todas esas necesidades fisiológicas, ¿sí? Toda la necesidad de la comida, del vestido, de la pirámide de Maslow y también del trabajo. Todas las cosas que necesitas van a ser añadidas. Pero primeramente, lo principal, buscar el reino de Dios y su justicia. Primero y principal, trascender. Primero y principal, autorrealizate. ¿Cómo? Yo sé quién soy. Soy tu hijo, Señor. Yo sé, Señor, y confío en tu palabra, en tu promesa, Señor. Que dice tu palabra que claman los justos y Jehová oye. Por ejemplo, que dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Que dice tu palabra, joven fui, dijo David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, hermanos, para ir terminando, y me gustaría que los músicos si pueden estar pasando para cantar una canción y terminamos cantando, amén. Jesús no te dice que vos no sos importante. Y Jesús tampoco te dice, mirá, que no te quiere bendecir, hermanos. Jesús quiere bendecir tu trabajo, tu economía y mi economía. Jesús quiere bendecir cada parte de nuestras vidas, amén. Pero nos dice primeramente que busquemos a Él en primer lugar, hermanos. Si escuchamos a Jesús, vemos que las cosas fisiológicas no es importante, no está en la base. La base es trascender, es buscar el reino de Dios. ¿Sí? Las necesidades, incluso, hermano, pero Jesús, ¿qué me está diciendo? Podrían haber dicho los discípulos. Vos me estás diciendo que respirar no es importante. Vos me estás diciendo, Jesús, que comer no es importante. Tengo hambre. ¿Sí? Vemos las marchas hoy en la actualidad, hermanos, cuántos se marchan que dice que no es un derecho el comer, es una necesidad, ¿sí? El beber, el vestido, Señor, necesito, viene el invierno ahora estamos pasando por humedad, ¿no? Estamos pasando, pero va a venir el invierno, ¿no? Y necesito abrigo, Señor, pero Jesús no te está diciendo que no te va a bendecir de esa manera, sino lo que te dice, que primeramente pongas a Jesús en primer lugar, que primeramente pongas al señorío de Dios sobre tu vida. Y dice la palabra de Dios esto, hermanos, así que no os afanéis, termina diciendo, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Está diciendo Jesús, cada día va a traer su propia preocupación, su propio afán. No se afanen entonces, sino que busquen primeramente el reino del Señor. Hay una banda, me acuerdo, con esto termino, que se llama Digno de un Rey, una banda en inglés, ¿sí? Y hay una canción que me llamó la atención que habla de eso, de trascender. Y en una parte dice la canción, decía que nosotros fuimos hechos para más. Hay algo por lo que vivir, fuimos hechos para más.
y el estribillo decía, espera, y luego dice, hay algo más, y luego dice, y ora por este nuevo día. Espera, hay algo más, y ora por este nuevo día. Yo creo que eso, hermanos, que el esperar y el abrir nuestros ojos es la primera. Estamos realmente edificando bien nuestra pirámide, porque estamos poniendo, al abrir nuestros ojos, en primer lugar a Jesús. Al abrir nuestros ojos, orar y decirle, Señor, te entrego este día. Señor, te entrego todo lo que tengo que hacer antes de ir al trabajo, hermanos. Cada momento de nuestra vida es importante para el Señor. Cada cosa que hagamos para el Señor es importante, ¿sí? No solamente trascendemos, no solamente el venir acá en la iglesia. El Señor nos dice mucho más allá que lo más importante es tener nuestro culto racional cada día en nuestros hogares. Poner al Señor en primer lugar, amén. Y como dice su palabra, buscar su reino y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Te invito a que te puedas poner de pie y vamos a orar, amén. Vamos a orar y luego nos despedimos alabando al Señor.